Estudio que va a correlacionar la densidad mineral ósea con la predisposición a ganar masa muscular. Es un deporte en el cual la meritocracia no está tan presente. Al final, a nivel genético, son adaptaciones. Siempre se habla mucho del límite natural y es una buena base para ver hasta dónde podéis llegar, que tampoco sirva de excusa. A mí esos son los que más me joden, me llegan al corazón. Dices, me cago en todo, tío. Seguramente puedes conseguir más resultados que la gente que está tocada con la varita mágica y no trabaja. Bueno, a ver, yo creo que definir un poquito qué son las descargas, hacer diferentes semanas de descarga, o bueno, las semanas, que dejamos en vez de decir semanas microciclos, y aunque parezca que una semana no es para tanto, te adaptas mucho. Es que realmente no tiene sentido, aunque lleves 2-3 semanas sin progresar. Eso de que la fatiga está muy de moda y así no vas a mejorar tu capacidad de tolerar volumen. El mundo real, el mundo de aplicabilidad práctica, es otra cosa de la teoría muchas veces. Y eso no es una descarga, eso es que te vas de vacaciones y no vas a entrenar. La puntada que tenemos como hemos hecho de nuestra ocasión, nuestro trabajo, es cómo sabes cuándo parar, si parar o no parar. Buenas, bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo que vamos a grabar hoy. Es el episodio 16 de Un Café con Natis. Y pues nada, traemos hoy 3 temas bastante frescos que no hemos tratado en ningún otro podcast, yo creo. El primero va a ser un estudio que va a correlacionar la densidad mineral ósea con la predisposición a ganar masa muscular. El segundo tema va a ser, hemos dicho, cómo establecer las semanas de descarga y por qué y cómo utilizarlas. Y por último, lo peor de hacer tu pasión, tu trabajo. Así es, aquí estamos a las, ¿qué son? 8:30. 8 y pico. 8:15. Primer podcast que grabamos a estas horas, normalmente es por la mañana o mediodía. Así que nada, como nos vamos Sergio y yo a Gran Canaria durante una semana y esa semana no íbamos a poder grabar podcast, pero no queremos dejaros sin podcast ningún domingo. Cumplimos mantener un podcast cada semana. Así que eso, este podcast es para la siguiente semana y vamos con ello. Sergio, ¿quieres añadir algo? Sí, nada, vamos Daniel y yo al Big Man de Gran Canaria y al Zenith Gym, que los más frikis de aquí pues sabréis cuáles son. Fijo, me he puesto estas gafas de luz roja solo por el meme, en verdad, es la primera vez igual que me pongo unas en mi vida. Mis gafas graduadas tienen algo de filtro luz azul, pero claro, es una putada, porque como no veo nada, no puedo usar gafas de estas, pues no veo ahora mismo no veo una mierda, pero bueno, esto hace falta hablar. Así que nada, esperemos que os molen los temas. La verdad que a mí me parecen temas bastante guays, el tema de la densidad ósea, luego el tema de las descargas, súper práctico, y luego el último tema, pues bueno, algo que la verdad que es un poco rayante, que yo creo que todo el mundo tiene que ver, sobre todo. Creo que nosotros aquí tenemos quizá una audiencia de entrenadores que están en ese camino hacia conseguir vivir de sus asesorías y demás. Y bueno, siempre viene bien ese aspecto de lo que no está tan guay. Así que a por ello. A ver, la parte del estudio en realidad hay bastantes estudios al respecto. Sí. O sea, hay un buen grosso de evidencia científica que lo corrobora. Básicamente hablamos del potencial genético para ganar masa muscular que está muy correlacionado con el tamaño de las articulaciones de cada uno y la densidad ósea. Tener pues esos huesos anchos, gruesos, que tengas por ejemplo amplitud clavicular, o lo típico de que seguro que tenéis algún colega con las articulaciones de las muñecas y los tobillos muy anchos. Incluso esto no va relacionado con el estudio, pero el tamaño del pie. Gente que calza un pie muy grande, pues son como pequeñas medidas que puedes intuir que vale, este tío tiene un genético, ¿no? Si se pusiese a entrenar fuerza, a levantar pesas, se pondría muy fuerte. Tienen muy buenas adaptaciones estructurales esa gente y es algo que se observa. Los ves, tío, como duros, o sea, tú los observas ya, tío, míticos que ves con las manos enormes y los dedos así gordos, muñecas enormes, rótulas enormes y el tobillo también. Entonces, ahí quiere decir que va a tener una buena predisposición. Sí, pues los chavales bardales de pueblo, yo creo que es lo que más se nos viene a la mente, gente así de pueblo que igual no entran en el gimnasio, pero como ya le ves la predisposición de manos grandes, etcétera. Sí, yo creo que al final, realmente, pues como todos los temas que traemos, no hay mucho debate, tampoco tenemos que entrar mucho al tema de la metodología del estudio, ni limitaciones ni nada, porque aunque haya muchos estudios que igual alguna limitación es, por ejemplo, que simplemente correlacionan la densidad ósea con la masa muscular, independientemente del ejercicio que realicen y demás, da igual, porque lo sabemos a nivel práctico, a nivel de que lo hemos visto, o que eso es algo que se observa, lo puedes ver en una competición. Y otra métrica muy importante en esto es el peso corporal. Si vosotros veis un tío bastante seco que te está pesando 77 kilos, midiendo unos 75 natural, y que igual es un chaval que eso le ves de apariencia y dices,
no, tampoco por mis referencias con naturales no pesas tanto, pero te pesas 77 kilos. Pues ahí, por ejemplo, seguramente tengo una densidad ósea muy tocha. Y también un tema que ya podemos enlazarlo un poco con esto, que yo siempre, como he observado y hemos hablado varias veces, es el norte de España. O sea, nosotros en el norte de España, País Vasco y demás, Cantabria y demás, como que vemos unas genéticas que no creo que sean tan habituales aquí en la zona, por ejemplo, costera de Valencia, Alicante y demás. En el sur tampoco, en el sur de España tampoco ves. Pero luego igual en Murcia o más hacia el interior, Sí, hacia el más interior, pero Albacete, Castilla-La Mancha, sí que hay gente genéticas donde ha más predominado la duras. selección natural, que hayan tenido que trabajar sus tierras. Sí, eso. Igual es ¿sabes? eso, Un poco Sí. más trabajos físicos. Eso iba a decir. Ser así de pueblo, que tienes más trabajo físico en el día a día. Zonas que- montañosas que se también. mantienen, tío. Sí, al final a nivel genético son adaptaciones que... Mira el norte de Europa, toda esa Eso, zona, tío, eso. al final donde ha habido a lo mejor menos industria, han tenido que trabajarse más todo, caza, pesca, trabajos físicos. Al final el cuerpo humano es sabio, tío, y vas generando adaptaciones que se van transmitiendo de generación en generación y sobre todo para todo esto van perdurando. De hecho, países como Alemania ahora con el culturismo natural son los que más a tope están. O sea, es gente ya de base más alta, más grande. Claro. Y ahora que están a tope con el culturismo natural, están saliendo algunos atletas que te cagas, tío. Sí, total. Sí, la verdad que este tema es una cebada y es casi más desmotivante que otra cosa. Sí, eso iba a Porque Porque cuando, sí, porque cuando no tienes esa ansiedad ósea dices, ¿y hasta dónde llego? ¿Sabes? Y al final es la puta del culturismo, que es que el fútbol, por ejemplo, aunque seas un retaco y si eres técnicamente increíble, pues puedes llegar muy lejos. Pero el culturismo es de los deportes más genéticos seguramente que te puedas encontrar y por eso ahí te tienes que centrar un poco en el camino y no tanto en el resultado, porque es que no... Es que hay veces que dices, es que no vas a llegar, o sea... No vas a llegar, aunque consigas rascarte una tarjeta de profesional, luego en el circuito profesional sabes que no vas a aspirar a una mierda. O sea, luego, a ver, está el factor edad, ¿no? Que también lo hemos hablado en lo de la madurez muscular y demás, pero hay que ser realista, así que, chavales, estudiar mucho para que la gente que tiene buenas genéticas los contrate y así poder tener esa realización personal, que ese es el punto. Es un poco desmotivante, como has dicho, porque es un deporte, una disciplina deportiva en la cual la meritocracia no está tan presente como en cualquier, a lo mejor, otro deporte. Porque, bueno, en el fútbol puedes tener más o menos destreza, tío, pero si has empezado a entrenar duro desde chiquillo, mucho, por ejemplo, el ejemplo de Ronaldo, tío, yo siempre pongo ese ejemplo, que ese tío ha trabajado y mira dónde ha llegado. Por ejemplo, Messi ves que tiene la destreza y tiene las habilidades, porque al final es un tío que ha nacido con eso, tocado con la varita mágica, y ya está. Pero bueno, donde puedes poner todo el trabajo que pongas, seguramente puedes conseguir más resultados que la gente que está tocada con la varita mágica y no trabaje. El culturismo es un deporte muy genético y también hay evidencia al respecto. Yo, cuando estuve trabajando en Portugal, haciendo investigaciones al respecto, me salió que todos los deportes hay un factor genético muy grande, ¿no? Pero había una variabilidad entre del 50 al 70%. Entonces no es lo mismo en un deporte que la genética sea el 50% de lo que puede predisponer o el 70%, que es los deportes como el culturismo pues están más hacia esa línea. Que no sé qué iba a decir al respecto, se me ha ido la olla. Luego, es que ya no solo el tema de la densidad ósea y la masa muscular que puedas ganar, la estructura. O sea, ya yéndonos al tema de la densidad ósea, vale, sí, te genera la predisposición a la masa muscular que puedes ganar y eso nosotros lo hemos visto en la gente y lo ves. La caja torácica de una persona te dice mucho también de lo que puede ganar. Pero es que luego la estructura, si eres un animal pero tienes un cuerpo un poco feo, no vas a poder hacer mucho. Pero si, por ejemplo, igual no tienes esa densidad ósea, no tienes esa facilidad para ganar masa muscular, pero igual sí que eres un tío con un cuerpo bonito, entonces una tarima quizás no te ves tan grande, pero tienes esa baza de ser bonito y condicionarte bien. Entonces, bueno, pero es que claro, luego hay gente que tiene un poco la putada de que ni es bonito, ni tiene una predisposición a condicionarse genial, ni encima a ganar muchísima masa muscular. Entonces, bueno, es un poco lo que le ha tocado a cada uno y no queda otra que trabajar, pero el tema óseo es bastante importante por todos lados, porque lo que hablamos nosotros no consideramos tampoco que tengamos una mala genética, pero tampoco no somos caballos de carreras. Entonces, ¿qué pasa? Dani y yo lo hemos hablado varias veces, como que no tenemos malas formas y al final con ser paciente sirve, porque vas a ir metiendo masa, pero imagínate no tener buenas formas. Ahí es un poco más putada y claro, no lo eliges. Entonces es como que te gusta un deporte que realmente para el que no estás hecho y luego esa cosa de saber que no vas a conseguir nada es un poco frustrante, pero bueno, también es verdad que es un deporte en el que la mayoría de gente tampoco va a competir
y de objetivos No, competitivos. al final tienes que aprender a ser individual en el sentido de tomártelo como un deporte contra ti mismo y ya. Mientras tú vayas progresando y mejorando, aunque sea más lento que el resto, pues ahí está lo bonito de esa superación personal. Y luego eso, que las articulaciones, o sea, más allá de los huesos, en las articulaciones se nota que leyendo el artículo del estudio ponía eso, que hacer una comparativa como si fuese un perchero donde guardas la ropa, ¿no? Pues las articulaciones son el perchero y la cantidad de ropa es la cantidad de músculo que puedes hacer crecer en tus articulaciones. Entonces, es como, podríamos enlazarlo con ese límite natural, que no es que haya un límite natural como tal, pero sí que hay un límite que tiene cada uno a nivel individual de yo no voy a llegar a ser tan grande como puede llegar a ser Andoni. O sea, eso nunca va a pasar. Entonces sí que cada uno tiene ese límite natural, entre comillas, de la predisposición genética que tienes para hacerte grande. Si tú tienes unas articulaciones pequeñas y lo que decíamos, menor densidad ósea, pues sintiéndolo mucho no puedes, porque genéticamente no puedes llegar a ser una bestia, un animal. Sí, y se correlaciona también bastante, o bueno, por la experiencia que yo he tenido, la gente con la que levanta pesado, tío. Que hay gente que, a pesar de no tener articulaciones excesivamente grandes, ves que se apunta al gimnasio, tío, y en nada consiguen tirar 100 kilos en banca, que es algo que al resto del personal nos puede llegar a costar un tiempo. O empiezan a mover, no sé, relativamente fácil 160, 180 kilos en sentadilla. Lo ves que esa gente, tío, también tiene una muy buena predisposición para ganar masa muscular. Entonces, creo que también es un componente bastante importante ahí. Luego también el efecto óptico, porque imaginar un chaval bajito, pues que mida unos 60, hay muchísimos animales que han pegado o que han ganado competiciones que realmente tampoco tienen una densidad ósea de locos, pero justo en esa articulación no pueden meter tanta masa muscular, pero claro, como son tan pequeños, a nada que metan pesando bastante menos que el resto, el efecto óptico es otro completamente distinto. Entonces también hay que tener en cuenta eso, que el culturismo es tan subjetivo que un tío de 75 kilos te puede ganar a un tío de 80 porque a nivel óptico el otro mide 10 centímetros más y claro, aunque tenga mucha más masa muscular objetivamente que él, se va a ver más pequeño. Entonces, bueno, es que al final es un deporte pues que Pues sacar si tienes por todos lados. una palanquita, tío, un número de 20 centímetros contra el que tenga el número de 35 centímetros, pues es que va a ser irrisorio, aunque tenga un brazo el de 20 centímetros de 39 centímetros y el de 35 centímetros el mide 45. Sobre todo se ve en extremidades, húmero y fémur, o sea, es gente bajita que tiene las extremidades cortitas, entonces los brazos y las piernas ya se te ven pues más bombeadas, más, pues eso, el típico vasto externo hacia afuera, y eso al final a nivel de efecto óptico en tarima hace mucho, que luego esa persona no pesa tanto, no tiene tanta masa muscular, pero al final en tarima lo que cuenta es cómo te ves, o sea que sí. Sí. A ver, este tema en verdad tampoco nos da para muchísimo, simplemente No, al final es eso. a modo curiosidad. Siempre se habla mucho del límite natural, pues ahí es una buena base para ver hasta dónde podéis llegar. Que tampoco sirva de excusa, que para mandar toda la mierda, ni mucho menos. Pero bueno, sí que es verdad que es un buen factor para que tengáis en cuenta de eso, de dónde está vuestro límite, la facilidad que vais a tener para ganar masa muscular y demás. Sobre todo eso lo vais a ver en colegas vuestros, compañeros y gente que tenéis en el entorno, tanto del gimnasio como fuera del gimnasio. Al final es gente que es que este deporte es muy injusto. Y podríamos entrar al debate de qué es entrenar bien y qué es entrenar mal, porque hay muchos bardales de estos que casi son animales de base, entrenan casi con una teoría muy mala, pues a nivel teórico no lo hacen todo bien y están más fuertes que los que aplican una teoría perfecta. Entonces ahí está también otro debate que bueno, tampoco nos vamos a meter en él. No, pero más que nada eso, para unirlo al tema del límite natural, que se habla mucho. Joder, se me ha ido la olla, tío, no sé qué iba a decir. No todos tenemos el mismo techo al final, va a estar determinado. Sí, ya sé que iba a decir que no es que haya un límite natural como tal, o sea, tú mismo, a nivel individual, nunca vas a llegar a conocer tu límite natural, porque tendrías que haber nacido en un contexto todo perfecto, hacerlo todo perfecto, desde que naces a nivel de entrenamiento, estrés, nutrición, hacerlo todo perfecto para conocer ese límite natural, que a saber cuándo lo tocarías con 45 años. Pero entonces a nivel individual no hay ese límite natural, pero sí que hay un límite natural, digamos, distinto para cada atleta. Entonces pues sirve para eso, para conocer ese punto de referencia.
Sí, eso pues, la mejor aplicabilidad yo creo que tiene todo esto. Para eso, estáis a tiempo de mandar todo a tomar por culo y dejaros este deporte. Jugar al pádel. Sí, a ver, la verdad que luego ves a cada animal por ahí que dices, joder, y dices, ¿dónde voy? Y sobre todo ahora, tío, el culturismo natural cada vez está más de moda, cada vez hay más animales, pero bueno, sí que es verdad que hay que ser paciente, porque ves a la peña más animal y tienen 30 años o más. Ya, pero es que también ves a chavales de 16 años, que más tío, que tienen un sistema hormonal idóneo para construir masa muscular, tío, llevan 2 años entrenando y los ves, tío, y dan miedo. Sí, a mí esos son los que más me joden, me llegan al corazón. Si hubiera empezado yo a los 14, me cago en la hostia. A mí ver a un tío de 35 años de que está enorme, pues no me genera esa frustración, porque dices, vale, tienes 35, me faltan años para llegar a eso. Pero cuando ves a un chaval de 18 años que está más fuerte que tú y lleva 3 años entrenando, dices, me cago en todo, tío. Sí. Pero bueno. Así es el culturismo y el gimnasio. Y las redes. Sí, sobre todo las redes, tío. Hoy en día las redes es que también premian mucho, Pues sí, pues siguiente tema. Semanitas de descarga. Descargas de entrenamiento. Buen tema. Aquí que vamos a... Bueno, a ver, yo creo que definir un poquito qué son las descargas, para qué se utilizan, y yo creo que la clave es qué tipos y cuándo utilizarlas. Sí. Lo más, la que se lleve a la gente, una aplicación más práctica. Pues como teoría podríamos decir que las semanas de descarga son semanas en las que regulas volumen e intensidad para intentar supercompensar y desestresar un poquito al cuerpo de un estrés que venía teniendo bastante alto por el cual habías dejado de progresar en el entrenamiento. Entonces, pues ya sabiendo esto, tendremos diferentes maneras de hacerlas y diferentes maneras de aplicarlas y cuándo, sobre todo. Yo considero que hay 3 diferencias, o sea, 3 diferentes semanas de descarga, o bueno, de semanas, dejamos en vez de decir semanas, microciclos, sería mejor porque si puedes tener un microciclo más largo, pero bueno, sí, de 5 a 7 días las usarías. Y bueno, existen 3 vertientes. La primera es una reducción de únicamente el volumen, bajarías un 30 o un 40% del volumen semanal que venías haciendo. La segunda es una reducción de volumen e intensidad, en la que igual primarías una reducción de un 30 o un 40% de volumen y te alejarías de un número de esfuerzo un poquito más bajo, te irías a lo mejor a un RIR 4, un RIR 5, algo que no te suponga un estresor muy grande. Y la última llegaría a ser un microciclo en el cual no llegues a pisar el gimnasio. No recomendar. No. ¿Qué opinas? Igual, o sea, nunca aplicaría una descarga de no ir al gimnasio en toda la semana. Bueno, y en realidad tampoco aplico nunca la de bajar intensidad. O sea, yo solo consideraría descargas de bajar el volumen. Prefiero hacer una sola serie de un ejercicio a máxima intensidad y habiendo reducido pues eso, el volumen que haga falta durante la sesión, pero mantener siempre la intensidad al máximo, porque es lo que siempre digo, el objetivo cuando vas al gimnasio es mejorar el rendimiento. Si hago una serie a RIR 5, en esa sesión no ha habido ninguna mejora, pero si hago una sola serie pero con el rendimiento al máximo, aplicando la máxima intensidad, pues puedo crear una sobrecarga progresiva, una adaptación y progresar en cargas al fin y al cabo. Sí, a ver, a mí la que más me gusta y la que pauto es una serie efectiva por ejercicio y máxima intensidad y progresar. O sea, incluso seguir buscando esa progresión. Al final el volumen de entrenamiento, hace muchísimo que no leo del tema, pero se supone que era el factor principal que determinaba la fatiga. Entonces, bueno, con ese volumen de entrenamiento modulándolo ya debería ser suficiente para ello. Además, tema de no pisar el gimnasio, salvo que sea obligatorio, pues por vacaciones o algo por el estilo, no lo hagáis. ¿Por qué? Yo lo he hecho hace poco, recientemente, el año pasado, por tema de curro y demás. Bueno, iba liado, pues bueno, aprovecho el tiempo, ¿no? Vale, teóricamente suena bien, pero luego es una putada. O sea, ejercicios como una jaca, una bisagra de cadera y demás, te desadaptas a nada que no vayas una semana, a nada que no lo hagas una semana. Entonces, mucho cuidado con eso. Y luego, tema para la gente, yo creo que lo más sencillo de aplicar a nivel de foco, de no perder, de no ir a tocarte los huevos, es mantener la intensidad, porque mucha gente si dices baja intensidad, no, descarga y te vas a pasear, y nos puede haber pasado a todos, pero es que encima si esa semana procuras progresar, al final vas a seguir avanzando hacia el objetivo, no vas a estar desadaptado y luego perder, porque claro, si ahí dejas de progresar o lo que sea, luego igual tardas tus 2-3 semanas en volver a las marcas que estabas haciendo, y ya son 2-3 semanas como que has perdido ese bagaje. Luego también una cosa importante, yo creo que es, si luego en ese nuevo mesociclo, en ese nuevo bloque subís volumen de entrenamiento, quizás hacer una semana pues de transición, ¿no? La descarga, luego igual el volumen de entrenamiento que venías haciendo antes de la descarga y luego ya el volumen de entrenamiento que has metido de nuevas, porque también, ojo con eso, de descarga, luego te metes a gas
y aunque parezca que una semana no es para tanto, te desadaptas mucho. O sea, los feedbacks de mucha gente son, hostia, Pedrín, que estoy partido. Yo aquí sí que, bueno, estoy de acuerdo con vosotros totalmente lo que habéis dicho, pero sí que he pautado alguna vez alguna semana de descarga en la cual he reducido tanto volumen como intensidad. Solamente en algún caso que el tío sí que me ha dicho que iba más frito que más frito que la moto un hippie, que a lo mejor también le coincidía con mucha carga de trabajo, Claro, tenía sí. otros estresores más grandes, pero si no, tampoco tiene sentido. A ver, es que reducir intensidad, si realmente vas a reducir el volumen un 30 o un 40% o incluso un 50%, porque también yo lo suelo pautar dejar una serie a lo mejor por cada ejercicio, es que realmente no tiene sentido. Aunque lleves 2-3 semanas sin progresar y esa semana tampoco vayas a progresar, pero bueno, te va a ser suficiente porque vas a dejar ese estresor fuera y vas a supercompensar a nivel de fatiga. Entonces no es esencial reducir el volumen y la intensidad, porque mucha gente reduce la intensidad y eso, va al gimnasio a pasearse, no tiene un foco ninguno, hace todo mal hecho y te vas a casa y ya te sirve. Bueno, pues he hecho una semana de descarga. Las descargas dependen mucho de la forma de programar que tenga el entrenador en cuanto a volumen. O sea, no es lo mismo estar, por ejemplo, en una planificación en la cual el volumen es tu volumen máximo tolerable a estar en el volumen mínimo efectivo para ganancias de masa muscular. Si tú entrenas en tu volumen mínimo efectivo, nunca vas a llegar a necesitar una descarga, porque los estresores y la carga física que le estás dando al cuerpo no es la suficiente para llegar a necesitar una descarga. Lo que sí, en los casos en los que sí tendría sentido para mí es donde buscas sobrecompensar no solo la intensidad y mejorar en cargas, sino también en volumen de entrenamiento. Es decir, que si antes eras capaz de tolerar 2 series de haka, bueno, en realidad esto sería más bien en grupos musculares, sí. Imagínate que eres capaz de tolerar 10 series semanales de cuádriceps, pues ir sobrecompensando y que a la larga seas capaz de tolerar 15. Entonces, si buscas esa progresión en volumen constantemente, sí que vas a necesitar esa ondulación metiendo descargas. Pero en realidad, si tienes un buen nivel, ya eres avanzado, tienes suficiente volumen en los entrenamientos, con que estés en un punto medio, en plan, intentar buscar porque al final te conoces con los años entrenando. Tú puedes buscar ese punto de volumen para ti en el que vayas muy bien progresando en cargas, pero tampoco te quemes porque sea demasiado volumen. Puedes buscar ese punto en el que no sea necesaria una descarga. Ahora bien, es verdad que a nivel de tener clientes como entrenador viene muy bien exigirles y darles más volumen también para tú ir viendo, pues eso, supercompensar, que sean capaces de tolerar más volumen, y en esos casos si son cumplidores y no es lo típico de que hay muchos clientes que aunque tú les hagas el entrenamiento perfecto cada 4 o 5 semanas, es que me voy de vacaciones, claro, es que tengo un viaje a no sé dónde, es que estoy en exámenes y esta semana no voy a entrenar. Pues al final estás creando descargas involuntariamente, indirectamente, que no vas a necesitar otra descarga de por sí porque ya el cliente te la está dando. Claro, yo el problema que ve mucha gente es ese estrés que tiene la gente de forma crónica, y que muchas veces, aunque estén una semana sin ir a entrenar por un viaje, pues en el viaje igual han estado levantándose a las 7 y pico de la mañana, han estado dando 15.000 pasos, que no sé qué, que es un estrés de no dormir en casa, y luego vuelves a la calle con entrenamiento y realmente en ningún momento has descansado. O sea, sí que es verdad que para hacer una descarga bien tienes que controlar muy bien los estresores externos. Para empezar, habría que ver en qué etapa estás. Si estás en un déficit y justo coincide con la pérdida de rendimiento, con que tienes mal sueño, con que la gestión del estrés ya es mala y encima el peso se ha estancado, seguramente te venga bien subir comida esa semana, aunque parezca contraproducente, porque mucha gente lo que haría es decir, vale, voy a entrenar menos, voy a comer menos. No, come lo mismo, o incluso si estás en una fase de pérdida de grasa, seguramente te haga falta comer más para aprovechar y asegurarte de que esa semana disipas toda la fatiga que puedes. Y también eso, controlar el estrés. Si te metes en un jaleo de la hostia en el curro o tienes 40.000 cosas, es que vas a estar estresado por todos lados y no te vas a recuperar. Y hay gente que es eso, que hasta que no les pillas por banda, tiene un contexto un poco tranquilo, no les puedes meter una semana de descarga. Pero la mayoría de gente de a pie, y igual la gente que nos escucha no, porque seguramente estemos sesgados a gente más friki y que esto es casi su vida, pero ya te digo yo que la mayoría de gente que vosotros, los que escucháis esto, lleváis, no va a hacer falta ni que les apliquéis descargas. O sea, yo cuento con los dedos de una mano la gente que tengo en las asesorías que necesitan descarga. Claro. O
O sea, con los dedos de una mano, porque la gente no es cumplidora y en líneas generales, pues o no es cumplidora o igual son cumplidores, pero tiene un contexto que en la vida, pues que no encadenan una semana seguida. O otros que te encadenan y te hacen 12 semanas. O sea, al final también es algo subjetivo. No podemos casarnos con cada estas semanas descargas. No. O sea, hay un preparador mítico que cada X semanas hay descarga. Eso está mal hecho, ¿vale? O sea, al final si haces esto es, bueno, mal hecho. No soy quien para tal, pero... No, pero es verdad. Sí, está mal hecho. Ante todo individualizar, o sea, está mal hecho. Claro, al final... Ese atleta igual no necesita la descarga y se la estás poniendo. Claro, es una métrica, ¿por qué? Porque tengo mucha gente y como no puedo valorar a todos cada semana, lo hago y me cubro las espaldas. Está perfecto, porque claro, te las cubres y no te cae sobre entrenamiento nadie. Pero claro, y el chaval que te puede hacer 9, 10, ¿por qué no? Está dejando el rendimiento. Claro, al final es ir viendo métricas que cuando hay que hacerlas, pues sobre todo, si el sueño empeora, yo por mi experiencia hay bastante buen indicativo, sueño empeora, si estás en déficit y también el peso se ha estancado, si el rendimiento se ha estancado, molestias articulares y bueno, también pues eso, estrés, ese estado de irritación, ansiedad, incluso podéis ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca y todo esto suele coincidir. Obviamente si vais 3-4 semanas entrenando, tampoco valoréis eso, porque es que no os va a pasar las 3-4 semanas, igual os pasa las 8, 9, 10, 11, 12, o sea, es muy individual. Y también el volumen de entrenamiento que lleváis, lógico, y la intensidad que aplique cada uno. Justo iba a añadir un poco por ahí, por el tema iba a preguntaros, digo, ¿qué opinabais justo de la gente que planifica las semanas de descarga sin saber cómo está respondiendo el atleta? A lo mejor dices, bueno, las hago a la semana 12. ¿Qué opináis? Es que en general, para el culturismo no puedes planificar con fechas. O sea, una cosa es que vayas a competir un día específico, ha salido la fecha de la competición, compites ese día, eso sí. Pero a nivel de planificación de entrenamiento, ya sea descargas o imagínate que estás en volumen y ponerte, vale, tal día termino mi volumen y empiezo a definir. No, al de 6 meses, ¿sabes? No tiene sentido. O sea, en este mundo no puedes poner fechas porque hay una parte muy grande de ir improvisando, entre comillas, no improvisar, porque en realidad tomas las decisiones con argumentos, pero no sabes ni cómo vas a estar físicamente, ni a nivel contextual, estresores, de aquí a una semana, imagínate dentro de 4 meses. Entonces es imposible planificarlo todo a la perfección. Lo que tienes que hacer es una guía, o sea, unas pautas o un camino genérico y luego ya a medida que vas avanzando pues vas tomando ya decisiones más específicas de lo que necesitas. Es que yo creo que también el hecho de poder estirar más semanas subiendo el rendimiento también es la base del progreso. Claro. Al final es como hacer un entrenamiento más denso en el día de que por los descansos porque te recuperas antes, sumar más volumen, y creo que es también la parte del progreso. Si tú llevas con el mismo atleta y tienes experiencia con él a lo mejor un año y no estás viendo que sea capaz de a lo mejor estirar un poco más los mesociclos, pues a lo mejor también hay parte mal de tu trabajo, porque no has conseguido que ese atleta progrese en cuanto, a lo mejor que se suma volumen, pero sigue llegando igual de frito, entonces tampoco hay un progreso lineal. Claro, yo, hablando en mi caso personal, lo que decía Daniel de que encontrar ese punto, yo sí que me conozco bastante y sí que suelo necesitarlo. O sea, yo no fallo mucho. Cuando estoy haciendo microciclos más largos, es verdad que puedo estirar el mesociclo más, es decir, puedo estar mis 11, 12 microciclos, pero cuando les hago entreno 5 días por semana, yo progreso y eso, a las 8, 9, 10 semanas más o menos, me suele avisar ya el cuerpo de hostias. Pero, por ejemplo, ahora estoy notando que estoy llegando a ese punto por la fatiga, que o sea, la semana pasada me encontraba genial y esta semana pues un poco más de fatiga y demás, pero ahora sí mejoras, no pares. O sea, ya pararás cuando sobre todo el rendimiento te lo pida. Si vas a estar mejorando, no pares. O sea, ya estás entrando en un punto que vale, vas a ir con fatiga, pero lo que hablamos con Fermín, pues adáptate a la fatiga. O sea, si vas y mejoras, estás perdiendo esa semana en mejorar, ¿por qué? O sea, no tiene sentido. Así que para mí un indicativo muy potente es el rendimiento. Sinceramente, si estás durmiendo mal y todo, y aún así estás rindiendo bien, eso es que no estás descansando tan mal. Porque si estás descansando mal de cojones, no rindes bien. Pero es que si cada vez que tienes la fatiga vas a coger y vas a descargar, nunca te vas a adaptar a ella. No voy. Entonces es una puta mierda porque no vas a poder avanzar en el tiempo. O sea, vas a estar toda la vida estancado. Es que está muy de moda la fatiga. Sí, pero claro, voy a hacer 3 series por sesión, porque es que si no me sobrefatigo ya, sobreentreno. O sea, no tiene sentido, entonces no vas a progresar. Igual que el rendimiento, tienes que progresar en cuanto a tolerar la fatiga. O sea, diríais un poco consenso para la aplicabilidad práctica, una serie por ejercicio, máxima intensidad y buscar progresión. Sí. Bueno, yo incluso a lo mejor hay ejercicios en los cuales, por ejemplo, si tienes 3 series, que no suelo trabajar mucho tampoco en 2 ejercicios con 3 series,
dejar 2, o sea, tampoco volvernos locos a Sí, el rollo de elevaciones laterales Sí, y tal, ¿no? porque al final si le estás metiendo a lo mejor a las elevaciones laterales 16, 18 series a la semana, tampoco vas a bajar 9. Ya. Yo puedo mantener 12, 13, 14. Sí, y también hay que tener en cuenta que ese tipo de ejercicios Musculares. no nos van a fatigar tanto a nivel del sistema nervioso central. O sea, al final tenéis que entender que la fatiga a nivel periférico y central del sistema nervioso es distinta. Entonces no es lo mismo un peso muerto que unas elevaciones laterales. Entonces un peso muerto sí que igual, pues si no progresas en el peso muerto, más carga, tampoco te rayes mucho, intenta igualarlo y ya está. Pero por ejemplo, curl de bíceps puedes progresar perfectamente y no te va a impedir para nada la recuperación. Pero, sobre todo eso, valorar también si el grupo muscular es un grupo muscular grande, es un grupo muscular pequeño, si es biarticular, es monoarticular, también qué patrón de movimiento va a hacer y qué patrón de movimiento no va a hacer. Por ejemplo, en el cuádriceps, pues vale, igual si vas a modular el volumen la semana de descarga y tienes 3 series de eje extensión, pues a lo mejor con simplemente quitar una serie de hack y una serie de prensas, si también las tienes, y dejar una en cada una, puedes volver a meter las 3 series de eje extensión, no tienes que cerrar una sesión con 3 series. sí, a ver, a nivel práctico estamos, yo creo, todos de acuerdo. Y luego, ¿en qué momento haríais una descarga? O sea, una persona que para sí misma o para sus clientes, ¿qué le podríamos decir para, vale, hace falta una descarga? Yo coincido totalmente con lo que has dicho tú y aparte me gusta hacerla siempre, aunque no sea necesaria, en una transición de volumen a definición o en una transición de definición a volumen. ¿Por qué? Buen dato. Porque me suele gustar coincidir cuando cambio un mesociclo o cambio esa fase para volver a estandarizar el progreso, por así decirlo, desde cero. Es decir, vamos a ver el progreso cómo está siendo realmente. Porque no me vale de nada que alguna vez me pasa con algún cliente que porque si a lo mejor se le ha ido de las manos o demás, justo he acabado el volumen y estaba la semana 2 de mesociclo y lo he extendido 6-7 semanas más. Pues es algo que no va a ser realista, ¿sabes? Porque tampoco estaba adaptado en volumen, el progreso a lo mejor era más alto en volumen, justo también porque eran 2-3 primeras semanas y luego he ido hacia abajo. Entonces me gusta también, por tenerlo lo más estandarizado posible, hacerlo así también. Sí, Sí, yo lo veo más en esos momentos que como tal porque no te recuperes. O sea, voy un poco por la línea de eso, de que la fatiga está muy de moda y de que aquí todo el mundo está haciendo poquísimas series y así no vas a mejorar tu capacidad de tolerar volumen. O sea, yo soy partidario de que mejores. Vale, estás una semana fatigado, pues aguanta un poco más y mejora esa tolerancia al volumen. Pero sí que me gusta esas descargas cuando hago cambios grandes de, imagínate, no soy partidario de hacer mesociclos nuevos tampoco, porque yo soy partidario de que la gente mantenga los ejercicios y progrese en ellos aprovechando de que ya estás adaptado a ellos. Pero siempre hay casos de, pues eso, terminas un volumen largo, empiezas la definición y hay cambios, o te cambias de gimnasio y empiezas con máquinas nuevas y hay un cambio total de mesociclo. Cuando tengo clientes de ese tipo y cambios tan grandes, sí que empiezo de cero con ejercicios nuevos y el volumen total es menor. Eso es. Primero, para tener esa fase de tecnificación y adaptación de nuevo a los ejercicios nuevos y dar importancia a esa intensidad después de la técnica, y ya una vez tienes la técnica bien y la intensidad bien en esos ejercicios nuevos, ahí ya empezamos a subir volumen. Totalmente de acuerdo. Igual que cuando me viene un cliente nuevo, por mucha experiencia que tenga, por muy bien que haga las cosas, tiene ese mesociclo de tecnificación, el cual coincide con una bajada de volumen bastante grande. Y, por ejemplo, hay patrones que considero esenciales que debe de meter para que yo los evalúe simplemente, o sea, para saberlos cómo los hace, aunque luego no vayan a estar, pero simplemente que tenga conciencia de ellos. Sí, yo creo que cuando tienes el volumen bajo es más fácil aplicar intensidad. Y sobre todo para esta gente que te viene, que realmente tiene una capacidad nula de aplicar intensidad y de repente te dicen que llevan haciendo 3-4 series toda la vida. Está perfecto, pero tú no has hecho 2 series a muerte en tu vida. O sea, y porque no es fácil, o sea, porque lo que hablamos en otros podcasts, si no vas con el foco, no tienes el día, no es fácil. Entonces, aprende a hacerlo y luego ya a partir de ahí, ¿qué grupo muscular quieres priorizar? ¿Eres una persona que hay que desarrollar todo? Pues ya empezamos a subir volumen. Y cuando cambio el mesociclo sí que tampoco cambio apenas nada, solo que cuando hago una descarga sí que marco como nuevo mesociclo, pues ya hay que la persona me dé feedback y demás y ahí subimos un poquito de volumen de entrenamiento o si hay alguna cosa que no va bien, pues cambiarla. Y luego semanas de carga, eso. Yo creo que el momento de hacerlo es porque tengáis un resumen, el sueño empeora, el estrés sube, la motivación baja, dolor articular, dolor muscular, caída del rendimiento y un poco va a coincidir todo eso. Sobre todo en una fase de déficit energético
juntar descarga con diet break. Eso revierte muchas adaptaciones del cuerpo a toda la estresada de la definición de la preparación y eso es bastante habitual y vamos, una recomendación muy importante para también a nivel metabólico y de gasto energético, pues que el cuerpo se haga un reset y vuelva a estar optimizado como quien dice. Y luego hemos dicho cómo lo haríamos, en qué momento la haríamos y ahora ¿cómo vosotros pasaríais de la descarga a entrenar normal? ¿Modularíais un poquito el volumen o directamente ya a cañón? Yo modulo el volumen si, por ejemplo, va a tener un volumen a lo mejor a lo largo de ese mesociclo más grande que el que venía haciendo. Si no, lo sigo pautando. Sí, si no, al final la subida es mínima. Al final. Si ha acabado a lo mejor, por un ejemplo, con 16 series de pectoral, va a empezar la semana después de descarga con 16 series de pectoral. Si tienes agujetas una semana, pues la segunda no las tendrás, ya está, o sea, no pasa nada. Luego queremos hacer lo que hemos dicho, hacer progresar ese volumen de entrenamiento. Da igual, va a empezar con 16 y a lo mejor a las 3 semanas le añado 2 series y si luego quiero seguir añadiéndole, pues le añado una a la sexta semana y otra a la 9ª semana, por ejemplo. Y aquí también hay una parte importante de individualizar a cada grupo muscular, porque no es subir volumen o bajar volumen al azar. Tienes que conocer a tu atleta y saber qué grupos musculares le responden mejor y peor en 2 puntos distintos. O sea, me refiero, por un lado, a nivel de qué grupos musculares estáis priorizando, porque puede ser que tengas los hombros retrasados y les quieres dar mucha pena, los estás priorizando para que crezcan más y por lo tanto el volumen es mayor. Y luego también está la parte de cómo tu cuerpo lo tolera, porque igual tienes mayor tolerancia, el pecho te permite muchísimo volumen y lo recuperas bien y el cuádriceps te permite muy poco volumen y te cuesta recuperarlo y ahí tienes que conocer a tu atleta y saber en cada grupo muscular el volumen que tolera y tú la prioridad que le quieras meter, cuánto volumen le quieras forzar en esos grupos musculares. Pero decir eso, que no es a todo el cuerpo por igual, sino que tienes que conocer a cada grupo muscular. Claro, al final, sobre todo yo creo que la clave es que la gente enseñe a aplicar intensidad, porque al final hay mucha gente que no sabe aplicar intensidad, o sea, si no aplicas intensidad no vas a utilizar una descarga seguramente casi en toda la etapa que esté alguien con vosotros de atleta, porque es que la gente normal no aplica intensidad, entonces casi no son ni series efectivas ni series que van a inducir fatigas, que no tienen que saber, o sea, no van a conocer lo que es una semana de descarga. Y luego al subir volumen de entrenamiento, pues eso, en general, pues en grupos musculares prioritarios, que esa persona quiera priorizar, va a competir, en qué categoría. Luego también eso, pues al final lo de determinar qué volumen tolera es jodido porque al final tienes que estar mucho tiempo con la persona, hacer ensayo-error y claro, igual lo aprendes con mucho tiempo, con muchos meses y yo creo que por desgracia hay mucha rotación en servicios hasta que poco a poco igual te coges un poco de nombre y de cada 10 personas pues vas a tener 2 soldados que van a estar contigo bastante tiempo. Luego lo difícil que has dicho tú es llegar a estandarizar al 100 con esa persona, porque aunque lleve esa persona trabajando contigo 2 años y el contexto de vida que tiene no le permite hacer todas las sesiones, o sea, todas las semanas las mismas sesiones, hacerlas en el mismo gimnasio y los mismos días, pues es que es muy difícil llegar a estandarizarlo. Es que a nivel real me hace mucha gracia eso. Es muy difícil, tío. La peña que está malita con este mundo, los chavales pequeños biomecánicos están súper malitos y no se han encontrado la realidad, tío. Se preocupan de las mierdas, de las vitaminas esta, no sé qué nueva o el nuevo ejercicio tal, tío. Vale, sí, para culturismo, es que sí, en verdad ni para culturismo, porque a ver, siempre decimos lo de si es una persona normal, pero tío, que una persona que hace culturismo seguramente tenga su trabajo también. Igual tiene 8 horas ahí en la obra, 8 horas en una oficina. O sea, que tampoco va a querer coger y entrenar y estar a mierdas o preocuparse de mierdas muchas veces. Entonces, bueno, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, que es que el mundo real, el mundo de aplicabilidad práctica es otra cosa de la teoría muchas veces. Pero muchas veces hablas con los chavales estos, ahora que está diciendo los chavales estos, y ven que el mundo gira en torno a esto. ¿Por qué? Porque viven en casa de sus padres, su madre le pesa la comida, llega y tiene sus 3 horas para entrenar y se limita a lo mejor a ir al instituto o como mucho a la universidad. Entonces, pues... Y un claro, Fortnite, por nada. Claro, tío, así es locura, como quiera estandarizar. Joder, eso era la hostia, Pero Call of Duty. no es así, tío. Hay que estandarizar con las personas de a pie, que es lo más importante, tío, que es lo que la gente es lo que nos sabe hacer y es donde fallan. Y saber a quién puedes mandar cada cosa, el perfil de persona y demás, pero bueno, que eso también da para otro podcast. Y un último melón al respecto, y es que una descarga de verdad, estás aplicando una descarga cuando hace falta. Pues los ejemplos que has puesto tú, ¿no? De que los estresores altos, empiezas a dormir mal, encima el rendimiento en el gimnasio bajando y ves que esa persona de verdad necesita una descarga. Pero
las cosas como son. Si tú te vas de vacaciones una semana, no me digas estoy en descarga. O sea, te vas de vacaciones y estás justificándote. Eso es. Y intentando hacer que esa semana cuadre una descarga para justificarte que vas de vacaciones y no vas a entrenar. Y eso no es una descarga, eso es que te vas de vacaciones y no vas a entrenar. Y admite la realidad, no has entrenado y esa semana en realidad podías haber seguido entrenando. Pero eso es como en el caso de nosotros mismos, que a lo mejor te vas el fin de semana a pasarlo fuera, tío, y podrías decir, no, pues me quito esta sesión y ya está. No, pues coges a lo mejor, y aunque no lo hagas estandarizar, igual que todas las semanas, y hagas 3 días, descanses uno y hagas otros 2, no, pues coges los tiras los 5 días del tirón y los haces, pero porque el compromiso que tienes es superior al que tiene esa persona, porque muchas veces te vas de vacaciones y a que tienes 2 putas horas para poder buscarte un gimnasio, aunque no sea la misma máquina que vas a hacer, pero no te desadaptes y entrena, que a mí me jode mucho cuando los clientes me dicen, no, es que esta semana no voy a estar aquí, entonces no voy a entrenar. No, pero me voy a ir por un viaje de trabajo, pero vas a tener tiempo. Sí, pero no entrenas. Pero mucha peña... Sé consciente de... Siempre hablamos cuánto lo quieres, aquí cada uno... Pero mucha peña le come el día y le come la falta de organización, pero le come la falta de organización porque quiere. Y el problema no es tanto esa peña, porque mucha de esa peña es peña normal, que es comprensible. El problema es que yo he visto peña que se van de fitness en Instagram, van de que les mola el culturismo y luego no harán para nada. O sea, y te lo digo así, o sea, hay gente muy cercana que... Y eso, vamos, seguro que la gente que nos escucha tiene gente en su entorno. Soy muy fitness, me encanta el culturismo, uy, sí, yo quiero competir, uy, ¿cómo hago para posar? O sea, preocupándose ya de lo que viene siendo la meta y ni siquiera sabes arrancar el puto coche, no sabes entrenar, pero te estás preocupando de la meta, pues ya me estás diciendo hacia dónde vas. O sea, me ha pasado, no me importa ni decirlo, la verdad, con 2 chicas, de que me escribieron, tío, totalmente serio, no, quiero competir, ¿verdad? Y del estilo de, y para posar, y los tacones, preguntándome eso, tío, que ni siquiera me habían pagado. No he vuelto a saber de ellas. No llegaron a pagarme. Y no llegaron a pagarme no que se buscasen otro. No, porque es gente motivada que lo único que se está imaginando es esa foto en Instagram, es mi sueño. Sí. Claro, tío, porque tú te estás imaginando que vas a bikini o algo así, que no vas a necesitar tanta masa muscular, los cojones. O sea, tú, una tía que se está dejando los putos huevos 2-3 años, vas a ir tú sin entrenar fuerza o sin hacer lo que sea, y por entrenar 2 meses vas a tener tu foto y vas a hacer el ridículo. Lo que pasa es que si vas a una federación de mierda, en un sitio de mierda, pues podrás conseguir algo. Pero es que te estás entrando en ese premio, en esa mierda, en esa motivación. De repente, no, es que esa gente luego encima ves que de repente han dejado de entrenar. Si esa gente tiene su propio peso, tío. O sea, al final tú le estás poniendo el ojo en la meta, no sabes ni cómo es el progreso, ni el proceso. O sea, que al final no sabes cómo si vas a ser capaz de aguantar una dieta de competición, en el caso de las chicas, bueno, ni muchos chicos, obviamente. Entonces, ¿qué cojones te estás preocupando de eso, tío? Que al final tienes que tener mucha vivencia y saber lo que quieres de verdad, y que si lo quieres de verdad. A mí me ha venido uno a la mente, tío, no voy a decir nombre. Cuando has dicho lo de Fit Influencer, me ha venido a la mente un tío que ha competido en culturismo natural y se fue de viaje y con la excusa pues dijo que esa semana hacía descarga. Pero estás haciendo descarga porque te has ido de viaje y no porque de verdad necesites la descarga. Y es un tío que conocéis de Instagram y tal, que ha competido en culturismo natural y que vale, que no pasa nada, pero bueno, ese tío ya no puede decir que ha hecho el 100%. Ser coherente contigo mismo, que es que sí, la gente no es coherente contigo. Luego está el Diego, que le dije, comete una rota, estás bajando muy rápido. No, prefiero que me subas la comida. Se ha llevado todas las comidas a 2 días en Madrid, lo enfermo, y está sequísimo y le quedan 20 y pico semanas. Es que, tío, ahí se ve la diferencia, que bueno, pues pierdes, pero lo has echado 2 cojones y lo has dado todo. Eso es de verdad darlo todo, tío. ¿Cuánto lo quieres? Tío. No, pero es que es curioso, te daría para otro tema, para otro podcast, eso de la mentalidad de cada uno, el factor que hay en la mentalidad de cada uno. Vamos, yo creo que este podcast está muy sesgado, porque seguramente, además, a medida que avanzan los minutos, la gente que se queda aquí van a ser seguramente gente cabezona. ¿Sabes? Sí, o sea, no se ha quedado un chaval que entrena por motivación, no se ha quedado pues un friki que está escuchando estos podcasts para aprender y para ser el puto mejor. Que no tienes que ser el mejor en lo que hagas o el resto del mundo, pero para ti sí, tío. Pero si procuras ser el mejor, o sea, es lo mítico, si apuntas al cielo, o sea, si apuntas a la luna alcanzas las estrellas, tío, y es que es verdad. Preocúpate de ser el puto mejor y esforzarte más que los demás y por lo menos serás el mejor de tu pueblo y en tu pueblo te conocerán y te valdrá para vivir. ¿Qué tienes que hacer? O sea, es que no hay más. Pero bueno, estábamos hablando de las descargas. Podríamos cerrar el tema, ¿no? Yo creo que ha quedado claro en qué momento lo haríamos, cómo lo haríamos y cómo saldríamos de la descarga. Sí. Así que, bueno, no uséis, es algo muy personal, monitorizar esas cosas. Si os lleváis a vosotros mismos, importante que os monitoricéis todo eso, aunque no lo hagáis escribiéndolo, os lo vais a identificar. Si estáis más ansiosos,
con más fatiga, más agujetas, menos recuperación, pues ojo que todo eso son indicativos, ¿vale? Y que no se os ocurra bajar la comida en semanas de descarga, ¿vale? Así que nada. También, por cierto, podéis haceros descargas de cafeína con 2 cojones, dejaros toda la cafeína, tener cuidado que igual os pega síndrome de abstinencia y no es coña si os dejáis toda la cafeína de golpe y estáis 2-3 días depresivos con dolor de cabeza y demás. Dejarlo de forma progresiva. Yo lo que haría es la semana de descarga de entrenamiento bajar a un café al día y luego la siguiente semana me lo quitaba entero, con raza. Y aprovechar. Eso que ha dicho Sergio es coña, no hace falta que os hagáis descargas de cafeína. A ver, luego, seguir subiendo. Sí, hasta 2 Monsters al día. Y nada, pero no habíamos hablado de cafeína aquí en un café con natis. Ya, tío, No solemos hablar de cafeína. Hablaremos. Tampoco hemos dicho que tenemos una cafetera ninja que va mal, tío. O sea, no sabemos manejarla, Daniel y yo. Solo sabe manejarla Alex. Vamos mucho aquí de cafeteros, pero luego la cafetera no la entendemos. Nos pasa como con la cámara, nos compramos cosas más grandes que las que necesitamos. De lo que podemos controlar. Sí, no lo podemos controlar. Más que necesitar, lo necesitamos. Pero vamos, con el podcast con el móvil, pues igual se peta también. Nos falta el aprendizaje de saber mucho sobre algo y también saber sobre otros temas. Nosotros somos entrenadores y nutricionistas y ya el resto ya Justo vamos a hablar de ese tema ahora. se les escapa. Flipas, yo no valgo para nada más en la vida. O sea, lo tengo clarísimo, ¿eh? O sea, no me pidas que te arregle el coche, ni que te monte un mueble, ni nada, tío. Solo sé de entrenamiento y nutrición. Pero bueno, yo creo que la clave es eso, ser una bestia en lo tuyo, ganar dinero para poder pagar a grandes profesionales de todo que nos expliquen cómo va la puta cámara. De momento no ganamos tanto para tener a un tío que nos gestione el podcast, pero ¿Lo yo creo tendremos? A ver, yo creo que... A ver, también está guay, ¿no? En plan, poner 2 focos aquí de No, mierda. hacerlo casero es parte de nuestra esencia. Sí, y aparte que, bueno, ya habéis visto qué spot tenemos aquí. Daniel no nos ha dejado poner luces rojas. Si queréis que la próxima vez pongamos luces rojas, dejárnoslo en los comentarios. No buscamos la excelencia en el sport, pero sí la excelencia en la información. Entonces, Exacto. al final, no hay que centrarse en los detalles, sino... A ver, objetivamente, tú ves el canal y, tío, es una perla a nivel de información. O sea, yo ojalá hubiera visto eso, tío. Si es que creo que lo dije un día, que vi, no sé si lo mencioné en el podcast, un canal de YouTube que se llama The Diet Doc, que ese canal lo descubrí preparando a Carla y hace poco volví a vérmelo porque por la preparación de Diego y demás, tío, es una barbaridad. Tú, y ese tío tiene 300 y pico views, tú, que es una locura. O sea, que la información que hay en ese canal... O sea, es información que no tienes en casi ningún sitio. O sea, es en inglés, pues de tema de manejo de sodio, manejo de agua, descarga de entrenamiento, lesiones, cosas ya a nivel más fisiología pura de agua intracelular, agua extracelular. O sea, cebadas que dices, tío, ¿cuánto puedes cobrar por el mes puesto? Y no te está viendo nadie. Pero seguramente lo haga como nosotros, por... Sí, pues esto, ¿sabes? Lo hacemos porque al final tratar de compartir información con vosotros, que os forméis lo máximo posible y sin esperar nada a cambio, que sobre todo es eso, hacerlo es por micronicho, ese tío ya también. Pero es cuestión de ayudar a la gente, tío. Es que tú entras en YouTube, encuentras nuestro podcast cuando estás empezando en este mundillo y que tenemos ya 16 capítulos. Es una biblioteca que, como te escuches los 16 capítulos, sabes más de entrenamiento y de nutrición que la mayoría de gente. No es coña. Solo con escuchar de los 16 podcasts ya puedes planificarte todo lo que necesitas. O sea, al final Carla, por poner contexto, Carla es filóloga hispánica, ¿vale? Y Carla ya poco a poco está llevando a chicas y demás. Y Carla ha aprendido la hostia de editar los podcasts. O sea, de editar los podcasts y... porque igual tú no sabes el ciclo de Krebs ni el porqué de esta mitocondria, pero tú sabes que si esta tía no baja peso y no tienes que bajar comida, tienes que subir comida y hacer una escala, que seguramente la mayoría de gente que se sabe explicar el ciclo de Krebs perfectamente no sepa llegar a esas cosas prácticas que al final llegas a base de palos y darte con una pared, porque en la carrera no lo aprendes y muchísimas cosas no las aprendes. No sé qué aprendí hace poco, tío, que eso no hubiera dicho... O sea, no lo aprendí, o sea, lo aprendí hace nada. No me acuerdo qué era, tío. Ojalá... Sí, pero hay muchas cosas que a nivel teórico son una cosa y luego a nivel práctico, si tienes experiencia, te das cuenta. En deportes de resistencia, en nutrición deportiva pasa mucho. Que tú te lees los requerimientos a nivel de reportes de resistencia, imagínate una carrera en bici o natación de 6 horas y los requerimientos nutricionales que tienen durante esa carrera y dices... Tú, ¿pero qué tengo que poner a mi atleta en la bici? 2 bidones de 6 litros con una solubilidad de 6% de glucosa y fructosa en una relación que es imposible luego a nivel práctico, tío. Y eso al final es algo que aprendes con la experiencia y realmente pues llevando a gente y trabajando en este mundillo. Y que es muy nuevo.
O sea, es que el culturismo natural ahora está creciendo la hostia. No sabemos si esto en 5 años o 10 lo practicará mucha peña o ya habrá caído. Si lo practica mucha peña, pues igual somos todavía pioneros, porque obviamente en España hay mucho crack ya, pero no hay tanto. O sea, es más, todo esto nació también de que los preparadores naturales se reparten el pastel entre 4. O sea, es que literalmente entre 4 o 5 tíos llevan a la mayoría de culturistas naturales de España. Y nosotros creemos que va a seguir creciendo, pero es que es algo en lo que tú tampoco puedes buscar muchísima evidencia. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho siempre, es muy difícil estudiar esto a medio y largo plazo. Y al final nosotros tenemos la N1, ¿no? Que hemos estudiado nosotros mismos, hemos probado y la hemos cagado mucho. Y sobre todo yo creo que eso es algo que no hacen ahora los chavales, que a veces sí, pero otras veces no la están cagando porque ya hay mucha info que nosotros, pues cuando éramos más pequeños no teníamos. Pero bueno, vámonos ya al último tema, que nos vamos por las ramas para variar. Bueno, sí, podemos seguir por aquí. Al final es de la putada que tenemos como... Sí. Hemos hecho de nuestra pasión nuestro trabajo, entonces queríamos hablar un poco del tema desconexión, de cuando estás en casa, de cómo lo percibes, cómo haces, cómo sabes cuándo parar, si parar o no parar, porque al final es tu pasión y es lo que te gusta. Sí, al final, eso me acuerdo que me lo dijo Carla, no sé qué me dijo, no sé qué, es que no puedes parar, no sé qué, y dije, a ver, es que no tienes hobbies, me dijo, es mi hobby, el gimnasio, y dice, no, es tu trabajo. Me rayé un poco a nivel de que dije, hostia, es que al final si tú te obsesionas, o sea, para que te vaya bien esto no es tan fácil como subir 4 mierdas, hacerte una cuenta de entrenador o sacarte algo oficial, ¿vale? Tienes que darle caña, tienes que formarse a muerte. ¿Qué pasa? Que eso implica ser responsables en vuestros tiempos libres. ¿Qué pasa con esa responsabilidad? Pues tío, que a veces no te apetece escuchar un puto podcast por las mañanas, ponerte a leer todos los días, ponerte un vídeo de YouTube que es de un tío que sabe más que tú para aprender, y a veces pues son cosas que hacemos o hemos hecho que al final te acaban un poquito quemando y desde dónde está el fin, ¿sabes? Porque al final no hay fin, porque si quieres destacar en esto cada vez hay un mundo más exigente y cada vez y tienes que seguir al pie del cañón. O sea, si quieres todos los días o sale este nuevo estudio, ha cambiado un paradigma que tú tenías y tienes que seguir dándole caña. Y al final es como, vale, estoy aquí pasando revisiones, luego me estoy yendo a entrenar, luego estoy yendo aquí a entrenar con este chaval, que sí, que el chaval es majísimo y que me encanta entrenar, pero igual ese día no te da tanto entrenar con alguien y al final estás yendo a entrenar con ese chaval y quieras que no, dices, joder, es que o el sábado coges y dices, tío, es que quieres crecer y quieres demostrar a la gente que estás para lo que necesiten, pues vas el sábado al domingo a entrenar con el chaval que llevas y encantado, tío, vas con una puta sonrisa, pero al final dices, ¿dónde está el final de esto? ¿O qué pasa? Y yo creo que el riesgo de eso, tío, es que no es como cuando tenías 17 años. Yo me acuerdo que iba al instituto, mi madre me pesaba la comida y iba a entrenar a las 8 de la tarde encantado, tío, hacía las cosas sin tener ni puta idea, mal, seguro, pero tío, era mi momento, iba encantado, iba aprendiendo cada vez un poquito más y tío, y ese camino es la hostia, o sea, lo disfrutas casi hasta más que quizás cuando ya estás viviendo un poco de esto, o sea, mi perspectiva al menos es, ¿y si mañana me voy a tomar por culo? Porque claro, eres emprendedor, eres autónomo y encima estás quemándote por todos lados con esa incertidumbre. Entonces, ¿qué opináis ahí vosotros? Yo aquí, bueno, lo que te dije justo ayer, yo sí que aprendí un poco a diferenciar, sobre todo en mis tiempos libres, pero en mis tiempos libres muertos, rollo, es decir, vengo a casa y como, ya no me pongo como hacía antes, me pongo un podcast, ¿sabes?, sobre entrenamiento o sobre... sí, bueno, sobre entrenamiento. Ya, pero tú, por ejemplo, lo has quemado, porque se ve cuando hablas de lesiones de anatomía y toda esa mierda que lo has quemado, o sea, pero a muerte. Sí, pero ya por eso me llegó a pasar un momento, tío, que iba, por ejemplo, a entrenar, que yo entrenar siempre es una cosa que he disfrutado un montón, disfrutaba muchísimo, pero justo fue el año pasado cuando estaba con el curro trabajando en la clínica, estaba llevando los entrenamientos presenciales, estaba con el online, tío, y mi rato de llegar a casa era sacar el móvil, ponerme un podcast mientras estaba fregando y haciéndome la comida, escucharme el podcast y mientras comía ponerme un vídeo o leerme algo. Claro, ¿qué pasaba? Que llegaba un momento, tío, que a lo mejor tenía que entrar a las 6 de la tarde después de todo el día hacer esto y llegaba quemado. Entonces, como que no disfrutaba el entrenamiento y eso me empezó a quemar mucho. Entonces dije, no, aquí tengo que hacer algo porque si no, no voy a disfrutar el entrenamiento, que es lo que a mí me gusta. Entonces, pues saber que cuando estoy trabajando y si tengo un tiempo libre entre el trabajo, pues sí, me saco un podcast y me lo veo, me lo escucho y me leo algún estudio, sí, pero el resto del tiempo, tío, ya como que he aprendido un poco a disociarlo. Yo creo que va bastante de la mano con el tipo de persona de mentalidad a la hora de ser pues perfeccionista o obseso con lo que haces. Querer hacerlo todo realmente bien y entonces te metes en ese hoyo de un monotema y le das a muerte. Y sí que creo que es recomendable para todos tener como un hobby extra,
vale, esto puede ser tu trabajo y tu hobby al mismo tiempo, pero que tu vida no sea solo culturismo en este caso, pues que tengas otro hobby que igual le das menos caña, simplemente es un hobby sin más, pero también lo tienes ahí, pues yo qué sé. Comer. Seguro que la mayoría de peña que ve esto es el único tú, yo lo pienso y solo ese sentido. Joder, Mira, me ha venido a la mente nuestros padres. a Jota, que le gusta la Fórmula 1. Los coches. Sí, Ojalá, le gustan hombre, los sobre coches todo y con la la pasta Fórmula A mí también, pero no tengo ese aliciente económico todavía. Pero puedes ver, Sí. puedes verte las carreras de Fórmula 1 cuando llegas a casa por la noche en la cena en vez de ver culturismo. Y eso, entonces yo creo que es recomendable que cada uno tenga, pues aparte de esto, de su pasión, otro mini hobby que le dediques menos tiempo, pero que te saca del foco y te desconectas y despejas la mente. Y es un poco, viene de lo que comentaba antes, que hoy, a día de hoy, se recomienda mucho ese aprendizaje en T, ¿no? Que sería como el palo largo, el tema al que tú te dedicas, que es entrenamiento y nutrición en nuestro caso, y luego el otro palo corto arriba, que sería pues al final, en nuestro caso, por ejemplo, para nuestro ¿no? claro, saber de marketing, saber de psicología, saber de ventas, podcast, saber cámaras, Sí, economía, todo un de poco. café. y que tú en tu día a día también vayas aprendiendo estas cosas, pues te lees un libro sobre psicología, te ves un documental sobre no sé qué y, tío, desconectas de este mundillo y aprendes de otras cosas, o no para aprender, simplemente para desconectar, algo de entretenimiento que no te genere ningún aprendizaje, pero sacar de foco de esto. Y ahora porque nosotros que vivimos juntos está de puta madre, pero yo me acuerdo cuando estaba viviendo solo, tío, llegaba a casa y a lo mejor estaba todo el día liado con esto, ¿sabes? Y es una mierda, porque ahora al final estamos nosotros que cenamos ahora por suerte a la vez, pues te pones a hablar, ¿sabes? Ponemos una peli o algo que Sí, también por te la ayuda, noche sí que es verdad que quitamos te ayuda a cosas. desconectar, pero Pero es que si no seríamos unos psicópatas, imagínate, ahora estamos grabando esto, son las 9 de la noche, cuando cerremos esto vamos a prepararnos la cena y a cenar, imagínate durante la cena vernos culturismo, o sea, estaríamos locos, no tío, creo, ¿no? estaríamos locos. Sí, a ver, y luego lo que tú dices de aprendizaje en T, no puedo estar más de acuerdo. Pues temas psicología, ventas, marketing, patas que si eres entrenador o te quieres ganar la vida, es muy importante. Y la putada de esto es que yo la verdad que tampoco me ayuda mucho a desconectar. Y es como que tengo esa pestaña, ¿no? De ahora estoy aprendiendo, ahora puedo estar tranquilo. Y yo creo que también pues tema libros, pues en el momento que tú coges tus libros, saber que hay momentos, por ejemplo, para la noche nos dejéis algo de endocrinología que sea tochísimo, igual más filosofía o algo, pero también os digo que es el precio que hay que pagar. O sea, creo que es el error que cometen muchos chavales hoy en día y no lo pagan. O sea, sobre todo la gente que de repente se os hace una cuenta, tal, se ve muy fácil quién en un vídeo hablando sabe mucho y quién no. O sea, yo creo que eso la gente lo percibe y se ve. Y hay mucha gente que directamente va a esa pata del marketing, pero realmente a nivel técnico no tiene ni puta idea. Y es verdad que tú vas a hacer un buen marketing, vas a llegar a la gente, pero es que la gente no te va a renovar y tú un negocio no lo construyes de altas, lo construyes de renovaciones. Es lo que decía Marcos Vázquez, ¿no? Que si haces mierda y encima le haces buen marketing, tienes prisa porque la gente sepa la mierda que hagas. Y es la cosa, que la gente no quiere pagar ese precio. Y es un precio que es eso, es una putada, pero lo tienes que pagar. O sea, lo tienes que pagar porque como no lo pagues no vas a diferenciarte. Y en esto tienes que ser bueno. O sea, porque cada vez hay más gente que lo hace, cada vez más gente se entrena online, llevo 2 años entrenando y me hago entrenar online. Sí, perfecto, te entrenas online, pero siéntate y compite. O sea, y aquí tú tienes que tener tus armas y tus herramientas para competir contra quien se te ponga delante. Y para eso tú tienes que estar todos los putos días afilando los cuchillos. Y, tío, yo os quiero proponeros ejemplo porque es lo que sé. A los chicos que llevo y chicas que son entrenadores, tengo chavales y chavales que son entrenadores, que les estoy haciendo como una especie de guía para, pues una especie de mentoría para enseñarles un poquito pues cómo captar clientes y demás. Y que no es nada malo, porque si ellos son buenos en lo que hacen, pues van a ayudar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué me dijo una chica eso, que, ostras, pues tú en vez de recomendártelos a ti, los vamos a poder coger nosotros, hostia, habla bien de ti. Yo dentro de mí pienso, compite. O sea, compite a nivel de que yo sé contra quién compito y sé quién es el de al lado mío que se está dejando los cojones por ser mejor que yo. Pero por desgracia, la mayoría no. O sea, la mayoría de gente son habladores porque lo sé. O sea, la mayoría de gente es habladurías y, tío, es tener los cojones de tú, la mañana que has dormido fatal, pues ponerte un puto podcast porque es tu rutina y no lo negocias, o por la mañana ponerte tu libro, tus 4 o 5 páginas todos los días, o etapas de que te has leído un estudio al día, pues te lo lees independientemente de cómo te sientas. Y la mayoría de gente no pasa esa etapa y si no la pasas, igual eres un genio en marketing o tienes un fisicazo. Pero como no tengas esos 2 factores, sí, o eres de los mejores o estás out.
Yo también lo que os recomiendo un poco es que seguramente todos vosotros que estéis llegando hasta aquí, seáis frikis, estéis estudiando bien la carrera de nutrición, la carrera de café, es que no os vayáis por las ramas estudiando la carrera, que no os va a enseñar nada diferente. Entonces, aprovechad el tiempo de mientras estéis estudiando la carrera, formaos en lo que os gusta, podéis consumir contenido de leeros libros que de verdad os vayan a aportar, formaos de gente que tenga esa experiencia, esas vivencias y sobre todo que consideréis buenos referentes y buenos profesionales, porque al final es lo que vais a aprender. No vas a aprender en café, por desgracia, que tienes que dar voleibol, que tienes que dar hockey o que tienes que dar judo, no vas a aprender nada. Entonces lo tienes que pasar porque lo tienes que pasar y necesitas una formación, aunque no quieras, oficial, porque el día de hoy te puede llegar una inspección de alguien y estás jodido. Entonces, como formación oficial necesitas tener, pero no pierdas el tiempo yéndote por las ramas y haz de verdad lo que tienes que hacer. Así es. Perfecto. Factores. Buenísima conclusión. ¿Algo más? No, la verdad que esa recomendación ha sido top para cerrar. Ya va siendo hora de cenar y mimir. Y hay que mimir, joder, mimir 8 horas. Bueno, chicos, chicas, podcast ya finalizado. ¿Qué hora es ahora? Las 9:12, chaval. Las 9:12:15. Nada, súper agradecidos, pues sobre todo eso, con esa gente que en los comentarios pues dais buenos feedback y demás. Como siempre, darle like, suscribiros y por favor compartirnos. La verdad que nos ayuda muchísimo y sobre todo, más que ayudarnos, nos motiva, que a veces, tío, pues joder, no necesitamos esas chuches y ese refuerzo, pero tío, se agradece y se nota mucho la energía, porque esto precisamente hoy, de que hemos repetido esta mañana un podcast y bueno, esta tarde un podcast y hemos hecho hoy, segundo podcast del día, ha sido porque hemos dicho, hostia, hemos subido el podcast un día y a las 24 horas tiene 100 visitas y hay alguien que está esperando. Nos cuesta comprenderlo porque al final estamos en grado cero, pero hay alguien que está esperando. Entonces, bueno, nos mola sobre todo los comentarios y demás. Y nada, que respecto a lo que ha dicho Alex, no puedo estar más de acuerdo. Salir de la caja, pensar fuera de la caja, también nos dará eso para futuros podcasts. Y nada, un poquito más, ¿no? Nos despedimos. Gracias a todos y a todas.